buenas a todos. Bienvenidos a esta segunda conferencia de nuestra sesión de Masterclass de este curso 2013-2014 que, como ya os informamos, la primera vez organizamos junto con OMPI. Hoy tenemos a un maestro y a un amigo muy querido de esta casa, pero al que no voy a presentar porque para ello tenemos a otro amigo, que es Carlos Romero Dupla, subdirector general de contenidos de la Sociedad de Información del Ministerio de Industria y de Turismo. Ha sido también secretario general de Red.es y estamos muy agradecidos, Carlos, de que estés aquí con nosotros esta tarde. Carlos, además, es compañero mío de facultad, por lo cual me hace especial ilusión que esté aquí esta tarde. Así que, bueno, pues sin más dilación, le paso la palabra. Gracias, Carlos. Pues muchísimas gracias. Adriana, efectivamente, somos compañeros de promoción, de clase autónoma, o sea que esa casualidad. Bueno, pues muchísimas gracias a la Sociedad General de Autores y Escritores de España y al Instituto Autor por haberme invitado a presentar a Mihaly Fixor. Y la verdad es que muy agradecido porque efectivamente, si uno además presenta a una eminencia, pues se siente muy honrado. Actuar de telonero de una eminencia siempre es mejor que de quien no lo es. Y claramente, pues sí, Mihaly Fixor es una eminencia, como todos sabéis. Ha sido, digamos, una de las personas más influyentes dentro de la OMPI, de la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual. Fue su director desde 1985 en adelante, interviniendo muy decididamente en la negociación de algunos de los más importantes tratados de la OMPI, los tratados de Internet. Ha escrito multitud de obras vinculadas a la propiedad intelectual, es consultor de la Alianza del Derecho de Autor y también es consultor de la firma Smith & Metternich en Washington. Es una autoridad de la propiedad intelectual. ¿Eso es terminado? No, una autoridad total de la propiedad intelectual. Información. Ok. Y yo creo que nos va a... Yo he revisado me han pasado, Mihaly, tu presentación. Y puedo asegurar que va a ser una presentación muy impactante. Gracias, señoras y señores, distinguidos colegas, queridos amigos. En el Masterclass del Instituto Autor, organizado actualmente con la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual, sobre un tema bastante complejo, bastante importante, bastante peligroso para mí, porque no es muy fácil decir algo que sea aceptable para todos. En este campo hay muchas discusiones, muchos debates movimentosos, algunas veces violentos, y por eso mi tarea es tan objetivo y neutral que posible en este campo. Hay naturalmente conflictos en el campo derecho de autor tradicionalmente. Hubo conflictos entre los autores, artistas, intérpretes, ejecutantes, productores, por un lado, y por otro lado los utilizadores. Pero actualmente la situación es más compleja, con los intermediarios de la red global, con los productores de aparatos y materiales para la reproducción y utilización de las obras protegidas, etc. Pero, ok, eso ha sido una introducción muy breve. Tengo que pasar a mis diapositivas, que son muchas, pero quisiera pasar sobre muchas diapositivas a una velocidad de una ametralladora. Ok, io penso che
no sería posible hablar sobre los nuevos mecanismos, los tradicionales mecanismos y nuevos mecanismos de la observación de los derechos de autor en el digital, en Internet, de una manera aislada, solamente como algunas cuestiones técnicas o plenamente jurídicas. Tenemos que considerar las cuestiones de un contexto más amplio, político, económico, social. Yo pienso que el método más adecuado sería, para mí, citar algunas partes de la charla presentada con mi ex colega en la OMPI. Preparamos juntos los dos tratados llamados Tratados Internet en 1996. En aquel tiempo, Francis Gurry era el jefe del servicio jurídico de la OMPI y yo como subdirector general. Y hace más o menos 2 años hizo una presentación en Sydney. Francis es austriano, sobre el futuro del derecho de autor. Dijo algunas cosas muy correctas, muy equilibrados sobre ese tema. La primera cita es que la tecnología digital e Internet han dado paso a una reproducción perfecta de las obras culturales, con unos costes marginales próximos a cero y una capacidad sin precedentes para distribuir dichas obras por todo el mundo a velocidades asombrosas, con unos costes marginales prácticamente inexistentes. Sí, eso es cierto, pero es importante añadir que Francis Gurry, el director general de la OMPI, habló sobre los costes de la distribución y no sobre la creación y producción de las obras. Las dos cosas, desde el punto de vista de qué manera esas cosas son fáciles o difíciles, y costosos o no, son prácticamente diferentes. La segunda cita es que la seductora promesa del acceso universal a las obras culturales trae aparejado un proceso de destrucción creativo de los sistemas existentes, con una cuestión fundamental a la sociedad. ¿Cómo puede la sociedad poner a disposición del público, de la forma más amplia posible, obras culturales a precios asequibles, velando al mismo tiempo porque creadores y artistas puedan llevar una existencia económica digna? Dos lados de un equilibrio muy delicado. El acceso libre, o bastante libre, es una cosa muy atractiva para todos, naturalmente, pero para el acceso a las obras valiosas, naturalmente, las obras valiosas tienen que crearse. Y la creación de esas obras es una condición sine qua non. No podemos hablar sobre un acceso fácil, o libre, o casi libre, sin la creación y la producción de esas obras. La tercera cita es sobre los distintos equilibrios necesarios en este campo. Se trata de una cuestión que entraña una serie de relaciones de equilibrio. Por una parte,
la disponibilidad de las obras y, por otra, su control, a fin de extraer valor de ellas, de la parte de los creadores y productores, para continuar a crear y a producir. Porque sin remuneración, sin el reconocimiento de sus creaciones y producciones, naturalmente no estarían en una condición de vivir y continuar a crear las obras valiosas. Hay un equilibrio entre consumidores y productores, naturalmente, entre los intereses de la sociedad y los de los creadores. Eso es una frase bastante simple de esta manera, pero no hay una diferencia entre los dos lados, que hay intereses de la sociedad y los intereses privados de los creadores, porque hay un interés público que los actores, los artistas, continúen a producir y crear. Eso es también un interés público. Y si hablamos sobre los derechos humanos, muy frecuentemente hablamos sobre ese aspecto desde el punto de vista de las excepciones y limitaciones a los derechos de los autores. Tenemos que mencionar también que, según el artículo 27, alinea 2 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, los derechos de los autores, los derechos económicos y morales también son reconocidos por la Declaración Universal como derechos humanos. Por eso, en equilibrio es verdaderamente muy delicado. Y, al fin, un equilibrio entre la gratificación a corto plazo, porque hay obras y producciones existentes y es una cosa muy, muy atractiva el acceso libre a esas obras existentes, la gratificación a corto plazo, del consumo inmediato y el proceso a largo plazo, la producción o creación sostenible, de proporcionar incentivos económicos que recompensen la creatividad y fomenten una cultura dinámica. Eso es un elemento muy importante del contexto cuando hablemos sobre los mecanismos para la observancia de los derechos de los autores y otros derechos en el campo de derecho de autor, derechos conexos. Yo pienso que cuando hablemos sobre este tema, es mejor no utilizar algunos argumentos muy agresivos, muy violentos, algunos eslóganes superficiales. La histeria no es una solución adecuada en este campo. Tenemos que calmar, como los franceses dicen, il faut calmer le jeu un peu. Ça sería mejor. Ok, yo pienso que Francis Gary era absolutamente, habló sobre este tema de una manera adecuada. Estoy finalmente convencido que hay un riesgo importante de que los resultados de las políticas vengan determinados por un proceso darwiniano, que las empresas, las organizaciones más fuertes deciden, y no sobre la base de la consideración de los intereses legítimos y los intereses de la sociedad, no solamente actualmente, pero también en el futuro,
cómo continuaremos, cómo el acceso a las obras valiosas será posible. Esa cuestión no debería dejarse al azar de las posibilidades tecnológicas y de la evolución comercial solamente. En cambio, debería establecerse el equilibrio necesario mediante una respuesta política consciente. Y la última cita, penúltima, no creo que exista una única respuesta mágica. La respuesta adecuada es más probable que venga de la mano de distintos elementos al mismo tiempo, a saber, el derecho, la infraestructura, los aspectos técnicos, también la protección por las medias tecnológicas, el cambio cultural. El cambio cultural significa también el papel de la educación, de la prensa, de las televisiones, y la colaboración institucional y mejores modelos operativos, también mejores modelos de distribución de la parte de los derechohabientes, naturalmente. Y la última cita, eso es, según mi opinión, también el aspecto, uno de los aspectos más importantes de este campo. Gary dijo que mi entender resulta fundamental la cuestión de la responsabilidad de los intermediarios, los proveedores de servicios, los operadores de los motores de búsqueda, los operadores de las redes sociales, etc. Eso es un aspecto muy importante. El futuro del derecho de autor depende cómo los intermediarios que tienen una posición prácticamente dominante en este momento, cooperaron con los usuarios de una manera razonable, de una manera inteligente, tomando en cuenta todos sus intereses, no solamente sus intereses mismos, también otros intereses. Hay algunas opiniones que los intermediarios, o al menos ciertos intermediarios, no lo hacen. Hay un libro citado bastante frecuentemente de un periodista investigador. El título del libro dice todo en español, en traducción español: Policiones, cómo los parásitos digitales están destruyendo el negocio de la cultura. Eso parece un poco una exageración, pero hay algunos elementos en su análisis que parece corresponder a algunos aspectos de la realidad. Por ejemplo, la conclusión de este análisis en su libro. Eso es algo que me parece cierto. No significa que todos los intermediarios apliquen estos acuerdos virtuales según Robert Levin, pero el análisis de los intereses parece adecuado. Nosotros, intermediarios de Internet, obtenemos nuestra ganancia principalmente de la publicidad. Eso es prácticamente cierto. El Google, según algunas estadísticas, recibe a poco más o menos 90% de su ingreso, bastante importante. Esta ganancia es proporcional al número de visitantes de nuestros sitios de Internet. Sí, es cierto.
porque los anunciantes pagan según el número de los visitantes. Sabemos que mientras más fácil sea el acceso de nuestros clientes a obras valiosas y populares, mayor será la frecuencia con la que visitan nuestros sitios de Internet y por lo tanto lograremos una mayor ganancia. Eso es cierto. Eso es siempre el análisis de los anunciantes en el caso de la televisión, también en el caso de Internet. Es nuestro interés común, dice Roberto Levin, debilitar la protección del derecho de autor y evitar la aplicación de medidas efectivas que garanticen su observancia en Internet, porque en este caso es más fácil el acceso a todos. Hay más visitantes, hay más dinero. Actuemos juntos, dice el análisis. Nosotros intermediarios con nuestro enorme poder económico y ustedes, nuestros consumidores organizados, ¿okay? Con el peso político que ustedes representan para los políticos. Como resultado de nuestra acción común, nosotros obtenemos más dinero y ustedes obtienen acceso libre a contenidos atractivos. Como he dicho, hay elementos exagerados en este análisis, pero el análisis de los intereses parece correcto. No significa esto que todos los intermediarios tengan en cuenta solamente sus intereses según este análisis, pero hay algunos intermediarios, ciertamente. Ilegales y algunos legales. Actualmente la situación es mejor. Hay contratos entre algunos intermediarios importantes y los usuarios, pero cuando preparamos los dos tratados de la Internet en 1994-95, los dos tratados se adoptaron en 96. La primera reacción de los intermediarios no parecía muy amistosa. Un día recibí un visitante, un representante de los intermediarios, gran compañías de teléfono, proveedores de servicios estadounidenses, y me dijo que acabaremos con sus tratados porque esos tratados no están en armonía con nuestros intereses. En los Estados Unidos luchamos contra esas ideas y no aceptamos que a nivel internacional un tratado como esto se acepte. Y después hubo también una delegación muy interesante de los intermediarios. Actualmente no tienen tales ideas, pero en aquel tiempo dijeron que los autores tienen que fabricar y distribuir camisetas, t-shirts, con gráficos y textos de sus obras, y para los artistas es suficiente recibir pagos por conciertos vivos. Ok. La segunda parte de la sugerencia, desgraciadamente, se aplica. Porque en el pasado no teníamos el placer de ver algunos cantantes, algunos grupos en Budapest, pero actualmente sí. Es una tragedia ver a esos cantantes y grupos cuando
sean muy viejos y su voz no funcione adecuadamente. Pero tienen que venir y presentar sus interpretaciones porque no reciben nada, porque sus discos no reciben nada sobre las fixaciones como en el pasado. Esa parte de la sugerencia funcionó. Pero hubo un cambio en la estrategia de los usuarios, esos intermediarios. La OMPI organizó 2 consultas en preparación de los llamados Internet en 1995-96 en los 3 continentes de los países en desarrollo. En Asia 2, en África 2, en Latinoamérica 2 también. Y la OMPI pagó todo y los grupos decidieron quiénes participaban y la participación de las organizaciones no gubernamentales, los representantes de algunos intereses también fueron invitados. En las 6 consultas, una vez un representante regional de la CISAC, de la Confederación Internacional de las Sociedades de Autores, participó, y otra vez el representante regional de IFPI, la Federación Internacional de la Industria Fonográfica, pero de una manera muy modesta, como observadores. Pero en la segunda consulta en Casablanca, 4 hombres aparecieron, muy elegantes. Llegaron en primera clase, estuvieron en el hotel más luxuoso en Casablanca, tenían vestidos muy elegantes, Yves Saint Laurent, etc. Y el valor de nada de esos 4 hombres, de sus relojes, fue menos que $500,000. Y esos hombres muy elegantes comenzaron a hablar sobre el peligro del derecho de autor en el Internet. Sobre los peligros desde el punto de vista de la privacidad. La privacidad, en aquel tiempo, hablaban aún sobre la importancia de la privacidad. Ok, me refiero al escándalo que tuvo lugar recientemente en conexión de la práctica del National Security Agency, okay, en cooperación con esas grandes empresas, pero en aquel tiempo hablaron sobre el peligro del derecho de autor en lo que concerne la privacidad, el peligro desde el punto de vista de la aplicación de las limitaciones, etcétera, etcétera. ¿Y quiénes eran esos hombres? Naturalmente los representantes de los más grandes intermediarios, proveedores de servicios. Eso fue una nueva táctica y en la OMPI, en la conferencia diplomática, eso continuó, pero los 2 tratados de la OMPI, los tratados Internet, adoptados en diciembre de 1996 durante una noche absolutamente loca, larga, están muy bien equilibrados.
Es suficiente caracterizar este hecho que hay una revista de las internautas que no quieren el derecho de autor. No. Para ellos el derecho de autor es un enemigo en la libertad absoluta. Y en aquella revista, Wired, muy famosa, un artículo se publicó sobre el resultado de la conferencia diplomática donde los dos tratados se adoptaron con el título África 1, Hollywood 0. Eso no fue resultado actual. Yo pienso que África 1, Hollywood 1, Europa 1, los interesados de los educadores 1, etc. Dos tratados muy equilibrados. Pero en 2004, interesantemente, una campaña comenzó contra la OMPI. Muchos hombres que antes jamás participaron en las actividades de la OMPI, en un día aparecieron en Ginebra y adoptaron una declaración sobre el futuro de la OMPI. Hay una cita de esa declaración. Como una organización intergubernamental, la OMPI adoptó una cultura de creación y expansión de los privilegios monopólicos. Nos ha conducido a graves costos sociales y económicos, ha obstaculizado y amenazado otros importantes sistemas de creatividad e innovación, han comprometido seriamente la posición de la OMPI entre los expertos en políticas de propiedad intelectual. Esos expertos fueron, naturalmente, esos hombres que antes jamás participaron en las actividades de la OMPI. Y, por ejemplo, el director general no fue un experto en este campo. Los subdirectores generales no fueron expertos. Esos hombres que jamás participaron en este campo eran, sí, los expertos. Ok. Eso fue un argumento absolutamente sin ningún fundamento. ¿Por qué? Ya en la primera conferencia diplomática en 1884 hubo 3 conferencias diplomáticas antes que en la tercera conferencia se adoptó el Convenio de Berna. En la primera conferencia diplomática el presidente Numa Dross, de Suiza, dijo lo siguiente: es necesario tener en cuenta el hecho de que el interés público impone límites a justo título a la protección absoluta. La necesidad cada vez mayor de educación de masas nunca podrá satisfacerse si no se imponen ciertos límites. Y durante las distintas revisiones del Convenio de Berna se incluyeron muchas disposiciones sobre excepciones, limitaciones, y la prueba de 3 pasos significa que en el campo de, por ejemplo, de derecho de reproducción es posible introducir nuevas excepciones si las 3 condiciones están en orden. Y muchos estudios, disposición, tipos, recomendaciones se prepararon por la OMPI. Y ya en 1982, un grupo de trabajo de la UNESCO de la OMPI adoptó disposiciones tipos sobre las excepciones para las personas con incapacidades visuales sobre la base de la prueba de 3 pasos. Menciono esto porque hace 3 meses
actualmente yo fui el presidente del grupo de trabajo que adoptó esas disposiciones TIPES, en aquel tiempo como representantes húngaros. Menciono esto porque hace 3 meses un tratado se adoptó en Marrakech sobre el mismo tema, pero los principios y los tipos de excepción y limitaciones eran en 1982 prácticamente las mismas. Yo pienso que es mejor continuar con los mecanismos existentes, porque antes de hablar sobre los nuevos mecanismos para la observancia de los derechos en el entorno digital, tenemos que considerar los mecanismos existentes. Como he dicho, como el director general Francis Gurry dijo, el papel de los intermediarios es decisivo. En 1998 en los Estados Unidos y en 2000 en la Unión Europea, y naturalmente también en otros países se adoptaron algunas disposiciones sobre la responsabilidad, más precisamente sobre las condiciones de las excepciones a la responsabilidad de los intermediarios, proveedores de servicios, etc. Sabemos muy bien las reglas. Hay limitaciones bastante importantes actualmente. Hay también principios básicos de esas normas que parecen positivos. Por ejemplo, la obligación de una cooperación razonable con los derechohabientes, una obligación general como un principio. Ninguna extensión de los mandamientos judiciales, es decir, hay limitaciones desde el punto de vista de las sanciones criminales y algunos aspectos de los derechos en el campo de aspectos civiles, pero no en lo que concierne los mandamientos judiciales. Medidas adecuadas contra infracciones repetidas por lo general se incluyen, y obligación de retirar o bloquear acceso a las copias infractoras con prontitud cuando reciban información y notificación sobre ellos. Eso es el sistema de... hablaré sobre eso después. Eso es un sistema relativo útil, la notificación retirada, aplicado en la DMC en Estados Unidos, en la Directiva sobre el Comercio Electrónico, pero hay problemas con el sistema de notificación retirada. Es decir, que cuando un intermediario reciba una notificación sobre el hecho de que hay una copia ilegal en su sistema, tiene que eliminar esa copia o bloquear acceso. Eso es notificación retirada. Pero hay problemas porque eso es una medida post festum, no impide infracciones. El segundo problema es que los infractores pueden subir copias ilícitas de las mismas obras de nuevo, repetir la infracción. Y la repetición de copias infractoras de las mismas obras causa cargas administrativas considerables. Google, por ejemplo, publicó unas estadísticas sobre la aplicación de sistema de notificación retirada
Y eso significa millones y millones de retiradas en una semana. Sopa, pipa, acta. Ok. Se ha hecho evidente que los mecanismos tradicionales no son suficientes contra las infracciones siempre masivas en el entorno digital. Son indispensables nuevos mecanismos adecuados. En los Estados Unidos hubo 2 anteproyectos, sabemos muy bien, el SOPA y la PIPA, y las grandes empresas de intermediarios organizaron a sus usuarios de servicios y consiguieron que los miembros del Congreso y el presidente retiraran los proyectos, justificándolo en muchos aspectos. Los 2 anteproyectos, SOPA y PIPA, verdaderamente incluyeron algunas nuevas medidas jurídicas. Por ejemplo, una orden judicial para bloquear la publicidad y las redes de pago, sistemas de pagos a través de tarjetas de créditos, que garantizaran las ganancias de las webs infractoras. Orden judicial que parecía un poco una exageración, para que los proveedores de servicios bloqueasen el acceso a una web infractora, no solamente un sitio, sino también ¿cómo se llama? El adreso en el sistema. Hubo suficientes razones de la parte de los intermediarios contra los anteproyectos, y los argumentos, las razones fueron esos. ¿Evidente? En el caso de Google, eso es una estadística muy reciente. En un año, 32.7 billones de dólares recibido de los anunciantes. Facebook, menos. Para mí, esta suma sería aceptable también. 4.3 billones, etc. Eso es normal. No quisiera decir que eso no es normal, organizar todos contra algo que no sería en acuerdo con sus intereses. Pero tenemos que considerar que eso es la verdad. Después del ataque contra la SOPA y la PIPA, los 2 anteproyectos, comenzaron a surgir en Europa movimientos contra el ACTA, Anti-Counterfeiting Trade Agreement. Pero hubo una diferencia importante. En el caso del ACTA, la situación fue diferente. El ACTA no fue en ninguna fase de las negociaciones tan fuerte amenazadora como esto. No como el PIPA o la SOPA, sino solo como esto. En ninguna fase de las negociaciones el ACTA trajo consigo la creación de las olas tan grandes, ya que solo estas. Y la campaña comenzó con algunas exageraciones enormes. If ACTA passes, I will kill myself. Okay. Do you enjoy Facebook, Twitter, or YouTube? Do you want all of your emails monitored for quoting online articles? Una exageración total, naturalmente. Y por ejemplo, eso es interesante porque
hay un aspecto, el contenido del acta. Y otra cosa, las alegaciones sobre las bases, el movimiento se organizó. Por ejemplo, en Hungría, en Budapest, en febrero de 2012. Durante una semana, el siguiente texto fue leído en la radio diariamente, no solamente una vez, 2, 3 veces, como publicidad, pagado. Pagada muy caramente porque se emitió en la radio pública más popular del país. Y la publicidad cuesta mucho. ¿Qué? Si el acta se adoptara y hablas con tu amiga, hablas sobre una receta aprendida en un curso de cocina, serás condenada a prisión. El contenido de verdad en esta alegación es 0. Si el acta se adopta y citas un artículo, sin la autorización del editor, serás condenado a prisión. El contenido de la verdad es 0. No hubo ni nada en el proyecto del acta y no hay nada en el acta porque otros países adoptaron como una limitación de la excepción que hizo posible la cita. No, nada. Muy interesante. Eso no, el derecho de autor, la protección de las marcas. Si el acta se adopta y pintas el símbolo de Coca-Cola en los pelos de tu gato, serás condenado a prisión. No digo que eso es no verdad. Eso es una locura total, una tontería total. Y desafortunadamente habría sido posible discutir el contenido del acta, los problemas que el acta no se preparaba de una manera absolutamente adecuada, no al nivel internacional, etc. Pero desgraciadamente en Hungría, en manifestación, no muy importante, pero la manifestación se organiza sobre la base de esas alegaciones. Eso fue el problema. Eso. Hubo problemas con el acta, pero no el problema que el acta habría sido en conflicto con las directivas europeas. Hubo una armonía total. En mayo de 2011 en Bruselas, en abril de 2002 en Nueva York, en la famosa conferencia en Nueva York, en la Universidad de Fordham, presentó 2 estudios sobre el tema. Y si alguien en esta sala tenga duda sobre la armonía del acta con acquis communautaire, estoy listo a enviar esas presentaciones. Algunas cuestiones en nombre del sentido común. ¿Hay algo que este manifestante no podría expresar a causa del acta? ¿Algo? No. Algunas cuestiones. Es cierto, porque hablaron mucho sobre el peligro desde el punto de vista de la expresión, de la libertad de expresión, etc. Es cierto que el libro de Márquez, 100 años de soledad, es simplemente información. Que la película de Almodóvar, Mujeres al borde de un ataque de nervios, es solo información.
o que la interpretación de agua dulce, agua salada por iglesias no es más que información. El derecho de autor no protege ninguna información. Solamente la expresión de la información de una manera original. Ninguna ideas, solamente las expresiones originales. Es cierto que tal información debe ser libre, en el sentido de que puede utilizarse por todos por medio de la red global sin autorización, por los derechohabientes y sin ninguna remuneración. ¿Es cierto? Porque dijeron prácticamente esto. Repito, hubo problemas con el acta, pero no esto. No esas alegaciones sobre las bases en toda Europa. Las manifestaciones se organizaron en toda Europa. Es cierto que la retirada o el bloqueo del acceso a una película nueva, producida con una enorme inversión creativa financiera y puesta a disposición a toda la población del Internet sin autorización, la retirada, ¿es censura? ¿Es esto serio? ¿Esto es una censura? Obviamente no es cierto. No. Tenemos que hablar sobre los aspectos más positivos, sobre la posibilidad de nuevos mecanismos, sobre las esperanzas y dudas, ante todo sobre las disposiciones existentes útiles en las directivas de la Unión Europea. Artículo 8 de la directiva sobre el derecho de autor en la sociedad de la información es muy importante. Dice: los Estados miembros velarán porque los titulares de los derechos estén en condiciones de solicitar medidas cautelares contra los intermediarios a cuyos servicios recurra un tercero para infringir un derecho de autor o un derecho afín a los derechos de autor. La base existe por esos mecanismos en la directiva. También en la directiva sobre el comercio electrónico hay muchas limitaciones de la responsabilidad de los proveedores de servicios, pero en artículo 12, alinea 3, hay una disposición como esto. El presente artículo no afectará a la posibilidad de que un tribunal o una autoridad administrativa exija al prestador de servicios que ponga fin a una infracción o que la impida. Hablaré sobre algunos nuevos mecanismos posibles y son posibles sobre la base de esas disposiciones, pero no se aplican aún. Directiva sobre el comercio electrónico también, una disposición semejante, pero sobre alojamiento de datos. El presente artículo no afectará la posibilidad de que un tribunal o una autoridad administrativa exijan al prestador de servicios de poner fin a una infracción o impedirla, ni a la posibilidad de que los Estados miembros establezcan procedimientos por los que se rija la retirada de datos o impida el acceso a ellos. Hay una diferencia entre la legislación estadounidense y la directiva, porque en la ley de los Estados Unidos hay disposiciones detalladas sobre el sistema de notificación retirada, pero en la directiva solo esta disposición muy general. Y la causa es que la directiva es horizontal, se aplica no solamente a las infracciones de derecho de autor, donde al menos en algunos casos la situación parece muy, muy claro, muy evidente, sino también otras violaciones de la legislación más complejas. La directiva sobre el comercio electrónico. Hay una disposición
que los Estados miembros no impondrán a los prestadores de servicios una obligación general de supervisar los datos que transmitan o almacenan. Eso es la posibilidad de filtrar, la aplicación de filtros. No hay una obligación general. Pero al contrario, hay una posibilidad de aplicar obligaciones especiales. Y hay actualmente decisiones de algunas cortes en Europa según este principio. Ok. Hablemos sobre la identificación de los infractores. La decisión del Tribunal de Justicia de la Unión Europea sobre, en el caso ProMusica Telefónica de España, parece muy conocido en este país. El tribunal dijo que las directivas no obligan a los Estados miembros a imponer el deber de comunicar datos personales en procedimientos civiles. Sin embargo, el derecho comunitario exige un justo equilibrio, también tomando en cuenta los intereses de los derechohabientes, naturalmente. La decisión ProMusica fue confirmada en diferentes casos, y yo pienso que, por ejemplo, en el caso Bonnier y Perfect, el tribunal declaró que no es una obligación, pero está permitido a un Estado miembro, en este caso fue Suecia, imponer el deber de comunicar datos personales en el marco de un procedimiento civil. Mi opinión es que, no solamente mi opinión, que no existe ninguna justificación aceptable de no imponer el deber a través de un sistema judicial adecuado, el deber de tal comunicación de los datos personales de los infractores. Continuemos con... No tengo muchas diapositivas. La cuestión de filtraje, la aplicación de filtros y el estatuto de los muchos errores tipográficos, estatuto de los intermediarios. Hubo dos decisiones del Tribunal Europeo muy conocidos, en el caso Scarlett y Saba. El problema en los dos casos fue que hubo cuestiones inadecuadas de la parte de la Corte belga. Y, por ejemplo, las respuestas no eran completas. Y un poco, mucho énfasis se hizo sobre algunos derechos y libertades humanos, por ejemplo, la libertad de empresa. En casos precisos, la libertad de empresa de ganar mucho dinero por medio de infracciones masivas de derechos de autor, sin tomar en cuenta los derechos humanos de los creadores y otros derechos. Como he dicho, el problema fue que hubo cuestiones inadecuadas. Pero, por ejemplo, en el caso, eso fue un caso de la protección de marcas protegidas. Un análisis correcto tuvo lugar de la parte de la Tribunal Europea en el caso L'Oréal e eBay. El tribunal declaró que el artículo 14, apartado 1, sobre las limitaciones de la responsabilidad de los proveedores de servicios, debe interpretarse en el sentido de que se aplica al operador de un mercado electrónico cuando éste no desempeña un papel activo que le permita adquirir conocimiento o control de los datos almacenados. Cuando un operador de un sistema de la red global
desempeña un papel activo, las excepciones a la responsabilidad de los intermediarios no se aplican. Y si hablemos sobre esta condición, permitir adquirir conocimiento o control de los datos, y si consideremos algunos sistemas en la red, es posible decir que sí, hay muchos casos cuando la limitación de su responsabilidad no se aplica. Hay una cuestión. Mencioné algunos problemas con los sistemas de notificación retirada. Uno de los problemas es que los infractores pueden subir copias infractoras de las mismas obras de nuevo. Y el Tribunal Europeo dijo en L'Oréal e eBay que los Estados miembros tienen la obligación de velar porque los órganos jurisdiccionales nacionales puedan requerir al operador de un mercado electrónico, un intermediario, la adopción de medidas que permitan no solo poner fin a las lesiones causadas a tales derechos por usuarios de dicho mercado electrónico, sino también evitar que se produzcan nuevas lesiones de este tipo. Eso significa la posibilidad de aplicación de sistemas de filtraje. Y en Alemania, la Corte Suprema decidió de esta manera. En el caso de Gemma contra RapidShare, la decisión fue esto. La Corte Suprema de Alemania clarificó que no es suficiente, error, que retirar las copias infractoras, el intermediario también esté obligado, no sé, hubo tantos errores tipográficos, está obligado a aplicar medidas, prácticamente filtraje, contra la inclusión de tales copias de nuevo en su sistema. Interesante. Y el tercer posibilidad de aplicar nuevos mecanismos. Hay muchas decisiones judiciales en Europa sobre la obligación de los proveedores de servicios de bloquear el acceso a los sitios de web que se concentren en actividades infractoras. Porque el sistema de noticia y retirada puede aplicarse en el caso de los sitios de web relativamente legales, que estén listos a cooperar, pero no en el caso de los sitios de web piratas, con la intención de utilizar las obras sin ninguna autorización y no respetar en absoluto el derecho de autor. En este caso, hay muchas decisiones de las Cortes Europeas sobre la obligación de bloquear el acceso a esos sitios de web piratas. En Copenhague, en Holanda, en Utrecht, en Italia contra Pirate Bay, algunas decisiones importantes en Inglaterra, los Reinos Unidos, contra British Telecom, que es una empresa bastante importante, con la misma obligación, bloquear acceso a Newsbeam, a los servicios ilegales de Newsbeam, y contra Pirate Bay. Uno de los aspectos, en mi opinión, de la ley CINDE es la posibilidad de bloquear acceso a los sitios ilegales. Algunas palabras, muy pocas, sobre los sistemas de respuesta gradual, como existía, un poco existe en francés. Sistema Adopi, el famoso sistema.
No ha sido exitoso, pero no porque no haya funcionado apropiadamente, porque no se aplica. No se aplicó como estaba previsto en la ley, ante todo. Aún una palabra sobre la responsabilidad de los intermediarios financieros. Significa la obligación de los intermediarios financieros como operadores de tarjetas de crédito, anunciantes, etcétera, responsables indirectamente de las infracciones cometidas. En Cartagena, en el mes pasado, la ALAI, hablé sobre ALAI como la primera y una de las más importantes organizaciones no gubernamental. En el Congreso del ALAI en Cartagena tuvo un consenso con la justificación de aplicar el principio de hacer que los intermediarios financieros responsables indirectos de las infracciones cometidas en los sitios de web, obviamente ilegales, algunas normas en este caso sean aplicables. Ok. Hay una cosa que parece evidente. Hay que evitar esto. Espero que comprendan qué quisiera decir. Quisiera terminar mi charla con citas de 3 hombres destacados que ofrecen ayuda para la orientación en el entorno digital. Thomas Malcolm Muggeridge habló cómo resistir a las ideas equivocadas de moda. Hubo un famoso periodista satírico inglés. Eso es una sugerencia muy adecuada para los políticos. Solo un pez muerto nada siempre con la corriente. Hay una corriente muy, muy fuerte, pero no es una obligación nadar con esa corriente. Donevo Francis Gary sobre el futuro derecho de autor, la posición de los intermediarios esencial, y al fin una cita de Umberto Eco, famoso sociólogo italiano, que habló sobre la idea que en la red global una nueva cultura debe aplicarse. La cultura libre, sí, todos están de acuerdo. De esta manera que mashups y la utilización de algunos juegos electrónicos, etc. Y hablo sobre el futuro del libro, y no solamente sobre el futuro del libro, sino también sobre el futuro de las creaciones valiosas, preparadas, con mucho trabajo, muchas creaciones, y no solamente algunas modificaciones, mashups, etc. Yo pienso que lo que Umberto Eco dijo es la esencia del problema de la aplicación del derecho de autor en el Internet. Ok, no fin. Un libro nos ofrece un texto abierto a múltiples interpretaciones, pero nos dice algo que no puede ser modificado. Supongamos que estamos leyendo La guerra y la paz de Tolstoy. Anhelamos con desesperación que Natasha rechace el cortejo de Anatoly, ese despreciable sinvergüenza.
Con la misma desesperación anhelemos que el príncipe André, que es una persona maravillosa, no se muera nada, nunca, y que él y Natasha vivan juntos para siempre. Si tenemos la guerra y la paz en un CD-ROM hipertextual e interactivo, podremos reescribir nuestro propio relato. Podríamos inventar innumerables la guerra y la paz. Uno, en el que Pierre Besuhoff consigue matar a Napoleón, o si preferimos, uno en el que Napoleón derrota en toda la línea al general Kutuzov. ¡Qué libertad! ¡Qué cuánta excitación! Con un libro ya escrito, no podemos hacer nada de eso. Una novela hipertextual e interactiva da rienda suelta a nuestra libertad y creatividad, y espero que esta actividad inventiva sea implantada en las escuelas del futuro. Pero con la novela La guerra y la paz, que ya está escrita en su forma definitiva, no podemos ejercer la posibilidad ilimitada de nuestra imaginación, modificaciones, mashups, etc., sino que nos enfrentamos a las severas leyes que gobiernan la vida y la muerte. Okay, gracias. Gracias a Mihaly Csikszentmihalyi, que la verdad es que... mucho, disculpen. No, ha sido yo creo que... Eso es una ocasión tan excelente para mí. Por lo general hablo solamente 10 minutos, por ejemplo, mañana en el corte solamente 20 minutos. Ok, gracias. No, fantástico. Yo creo que, como ha sido un placer y ha sido muy interesante, porque yo creo que has ejemplificado perfectamente cada una de las aseveraciones que realizabas. Yo creo que hasta ha sido, verdaderamente interesante. Yo solo algunas reflexiones un poco adaptando tu discurso a nuestro escenario nacional y presente, y no puedo evitar hacerlas, sobre todo viniendo de la administración, porque necesariamente tengo un poco que hablar sobre nuestra actualidad legislativa. Como todos sabéis, nosotros está en marcha ahora mismo el borrador de anteproyecto de la Ley de Propiedad Intelectual, y no voy a hacer comentarios respecto a los dos aspectos que quizás no vienen no quedan atañidos por la exposición de Mihaly, sino solo sobre el tercero, que es el que referido a la protección de derechos de propiedad intelectual. Verdaderamente ahí tengo que decir que creo que con sinceridad hay una voluntad del Ejecutivo, por lo menos de los ministerios involucrados, de lograr un sistema de protección verdaderamente más eficaz que el que existe actualmente, después de un año, dos años, ¿no? Ya quizá 2 años de puesta en marcha de la Comisión de Propiedad Intelectual prácticamente. Se harán 2 años en la puesta en marcha estas Navidades, en febrero. Yo creo que tocaba hacer una reflexión. Yo creo que esa reflexión se hace en la norma. Ha mencionado Mihaly el acierto de la ley SINDE originalmente. Yo creo que también está en tu presentación, no has hecho referencia a ello, pero seguramente por falta de tiempo, también algún acierto de la reforma relativa sobre todo a la posibilidad de actuar contra los medios de pago y las redes publicitarias como un medio adicional de lucha contra la piratería. En este sentido, yo lo he repetido en muchas ocasiones, desde el punto de vista del Ministerio de Industria, Energía y Turismo, la involucración en la lucha contra la piratería es total. La colaboración con el Ministerio de Educación y Cultura, aunque algunos no se lo crean y ven peleas y estas cosas, no ha sido tal. Es decir, ha sido una colaboración completa y para mejorar el texto y verdaderamente hacer que el texto o que la reforma que finalmente salga sea una reforma eficaz contra los que consideramos que son los sujetos más dañosos para los legítimos titulares de derechos, que son esencialmente un conjunto de sujetos enlazadores masivos que se lucran ilícitamente del trabajo honroso de los autores
y que debidamente, con medidas debidamente bien implementadas y tecnológicamente bien concebidas, y en ese sentido también el Ministerio de Industria tiene experiencia al respecto, pueden ser neutralizados. Perdonad esta pequeña reflexión un poco aplicada al escenario nacional, alrededor de las reflexiones que Mihály Fiksor ha realizado, y con esto abrimos un debate, abrimos un turno de preguntas. Yo creo que tenemos alrededor de 15 minutos para poder hablar, y yo creo que la charla ha suscitado suficientes elementos como para que os animéis a participar. A ver, ¿quién se anima? El primero. Venga. José de Sebio, presidente de la Asociación de Compositores y Autores de Música. Señor Carlos Romero, no puedo estar más en desacuerdo con casi todas las palabras que ha mencionado acerca de la nueva LPI, pero eso es para otro foro, supongo. Al señor Fiksor, quería preguntar una cosa. Hace poco en EXA, en Zagreb, en la última convención que hubo la semana pasada, se habla mucho y constantemente de cómo proteger los metadata en todo lo que es streaming, de si está haciendo algo desde el punto de vista legislativo para potenciar eso. Y por otra parte, había una fuerte preocupación en lo que era la implantación del GRD, del Global Repertoire Database, de los retrasos consecutivos que está sufriendo y si eso está provocado o no por alguna parte de la industria. Eso es una de las cuestiones, naturalmente. Hablado sobre streaming. Streaming, naturalmente, es una forma de la puesta a disposición de las obras y otros objetos de protección. Y en el caso de puesta a disposición hay un derecho exclusivo. ¿Okay? Hay algunos países donde al menos los artistas, intérpretes, ejecutantes consideraron que sería mejor para ellos aplicar un sistema de gestión colectiva obligatoria en este caso, pero otros derechohabientes, por ejemplo, los productores de fonogramas y también, por lo general, los autores quisieran aplicar el derecho exclusivo de puesta a disposición. Mi respuesta es que en este caso, streaming, hay una obligación de respetar esta obligación, pero no he entendido concretamente la cuestión. De lo que más se hablaba es acerca de legislar o no legislar, o de incluir o no incluir dentro de lo que es el archivo, todo lo que es los metadata de las autorías que hay en ese mismo streaming, que son varias, evidentemente. Puede ser un audiovisual, pues hay múltiples autorías, ¿no? De cómo eso puede incluirse o no en un archivo digital y si eso ha de regularse o no de una vez, ya que estamos a punto de legislarlo en la Unión Europea de una manera u otra, aunque el gobierno parece que se ha anticipado con algunas definiciones del streaming que no sé si van a ser adecuadas con la Unión Europea. Se referían a la inclusión de los metadata de todas las autorías dentro de cualquier streaming. ¿Eso es un interés de los derechohabientes? Lo era en EXA, ya digo. Sinceramente, no he considerado ese tema. Eso es un tema un poco técnico, pero la obligación de incluir la metadata un interés de los derechohabientes, porque en este caso es posible ejercer sus derechos también a través de la gestión colectiva. Sería interesante, en mi opinión. Naturalmente, estoy de acuerdo con esa demanda. Eso es todo. Nada más. ¿Más preguntas? Sí, Mihály, enhorabuena por la conferencia.
sobre todo por la claridad con que has expuesto los problemas que intuíamos el resto de las organizaciones que acudimos a OMPI, que existían realmente, las presiones que habéis sufrido para que saliera con arreglo a los intereses empresariales de esas empresas. Y yo quiero hacerte solamente una pregunta. A la vista de este panorama, que muchas veces lo consideramos muy desolador, la rebaja de derechos, el aumento de sanciones y limitaciones, etcétera, etcétera, ¿consideras que la gestión colectiva es una respuesta potente y adecuada y que es necesaria que esa gestión colectiva se refuerce y no se ponga en tela de juicio para afrontar todos estos retos que evidentemente un autor de forma individual o un artista de forma individual no puede en absoluto enfrentarse a estos gigantes? Tengo dos respuestas. Una respuesta muy breve, sí, estoy de acuerdo. La respuesta más detallada se encuentra en mi libro publicado por la OMPI, actualmente en 12 lenguas. Hay una parte del libro, porque hay dos ediciones. La primera fue publicada en 1990. La mayoría de las mujeres no vivían en ese tiempo aún. Pero la segunda versión se publicó en 2002. La segunda edición ya tomó en cuenta el impacto de la tecnología digital y Internet. Y la posición en el libro es esto, que la importancia de la gestión colectiva en el entorno digital no parece menos importante, sino más importante. ¿Más preguntas? ¿Más respuestas? Más respuestas, efectivamente. Bueno, muchas gracias, Mihaly, Carlos. Tiene una pregunta, iba un poco en el sentido de las herramientas de las que disponen los titulares de derechos. Estamos hablando continuamente de la legislación, que en mi opinión sí que creo que es la herramienta básica y que los titulares de derechos deben mantenerse como un muro, sólidos, defendiendo esa defensa de sus derechos y evitando, bueno, en la medida de lo posible, esa ampliación de límites y excepciones. Pero ¿no creéis que quizás también hay otras alternativas diferentes a lo que es la legislación, como pueda ser la educación, la concienciación social, en lo que es la protección del derecho de autor, educar a la gente en el amor a la protección del derecho de autor, o el fomento de una oferta legal que contrarreste la oferta ilegal que existe ahora mismo? Creo que el mercado ahora mismo tiene una brecha muy amplia, abierta, entre lo que son los consumidores y los titulares de derechos, que en buena parte viene dada por esa abrumadora oferta ilegal de servicios. ¿Qué peso se le darían a esas otras alternativas, sin perjuicio, como digo, de mantenerse como un muro en la defensa legislativa del derecho de autor? ¿Qué peso pueden tener esas alternativas y qué papel debería de jugar la administración pública, sobre todo en el caso del fomento de la oferta legal? Hay muchas cuestiones en esta cuestión, naturalmente. Ante todo, quisiera decir que la protección adecuada del derecho de autor en Europa es un interés obvio para mí. En Europa no tenemos muchas fuentes naturales, no tenemos muchos gas, no mucho óleo, petróleo, no. Pero aún tenemos la capacidad de crear y producir. Por eso, desde el punto de vista de Europa, yo pienso que reestablecer el equilibrio que se cambió recientemente en detrimento de los autores es un interés total. A nivel de Europa, y naturalmente en los distintos países miembros de la Unión Europea también. Eso
es posible hacer a través de nuevas normas, pero otros aspectos mencionados por usted son también importantes, naturalmente. La educación. Sería necesario hacer comprender que es una cosa verdadera, muy, muy atractivo tener un acceso libre a muchas cosas. Pero al acceso de las cosas existentes no es suficiente. Nuevas formas son necesarias. No es suficiente en el siglo XXI la utilización de las obras existentes, mashup y mashup, de mashup, de mashup, etc. Eso es bueno, ¿ok? Pero sin una protección adecuada, es absolutamente cierto que habrán muchos desventajas, no solamente desde el punto de vista de la diversidad cultural, de la cultura europea, sino también desde el punto de vista económico. Okay. La educación muy importante. Hay una nueva decisión en los Estados Unidos, comenzar esto en la edad de 6, 7 años. En aquel tiempo, en aquella edad, hay aún esperanza. No sé si funcione o no, pero es una nueva idea. La oferta legal, sí, eso es una cosa indispensable. El problema fue que cuando los cambios técnicos, etcétera, sociales, se comenzaron, en algunos campos no fueron fuentes de oferta legal. Pero actualmente hay muchas ofertas legales. Y la utilización ilegal aún continúa. Eso es también, yo pienso, que la responsabilidad de la prensa, de las televisiones, subrayar que un equilibrio más adecuado sería necesario. ¿En Internet hay suficiente oferta legal ahora mismo? La cuestión, sí, hay actualmente oferta legal suficiente. En Internet. En Internet, naturalmente. Durante mi charla he hablado solamente sobre Internet. Si hay uno, posiblemente sería posible ofrecer más. Pero en el caso de la música, de los fonogramas, hay muchas fuentes diferentes. En el caso de las películas, un nuevo sistema se estableció, Ultraviolet, con una flexibilidad absoluta, con la posibilidad de utilizar con distintos miembros de una familia las películas en la nube. Naturalmente, adquiridas de una manera legal, pero muy, muy fácilmente, por medio de distintos aparatos. Hay ofertas legales. Si la cuestión es si hay suficientes ofertas, no podría más. Naturalmente, en este caso, tengo que decir que siempre más sería mejor, sí. Sí, yo comparto las reflexiones realizadas. Yo creo que hay oferta legal. Hombre, yo creo que depende de los sectores. Efectivamente, yo creo que hay sectores más maduros en cuanto a oferta legal. La música, el libro, por ejemplo, el audiovisual tiene algunos problemas particulares, como es su propio sistema de ventanas o estructuras de exhibición, que a veces no son todo ágiles que quizá deberían ser, y sobre eso quizás se podría antes o después hacer una reflexión al respecto. Pero yo creo que la oferta legal existe. A veces quizás es un problema muchas veces de falta de difusión de la oferta legal en determinados aspectos. Es decir, la oferta legal a veces no llega al conocimiento del ciudadano medio, y quizá ahí hay que hacer un esfuerzo en la difusión de la oferta legal, y quizá ahí desde el ámbito público se puede apoyar esos esfuerzos de difusión. Y bueno, nosotros estamos
intentando poner algunos pasos, o dando algunos pasos concretos, porque claro, muchas veces cuando se habla desde el ámbito de la administración, parece que solo se habla en términos genéricos, de conceptos con vaguedad. No, aquí se han dado pasos, se han apoyado desde el Ministerio, por ejemplo, el lanzamiento de algunos portales. En concreto, hay un portal que es un portal de portales de video on demand. Estamos pensando también en hacer algún tipo de campaña de difusión vinculada a alguna acción que tenemos de incentivo del consumo de oferta legal, bonificado al estilo podría denominarse, entre comillas, un plan PIBE de consumo de oferta legal. Lo tenemos en mente, lo estamos estudiando cómo articularlo de la mejor manera, está dentro de nuestro plan de contenidos. Y la educación, yo creo que también ahí es importante concienciar y educar. Yo creo que ahí el Ministerio de Educación y Cultura, que precisamente tiene competencias sobre ambos aspectos, también está pensando en hacer algún tipo de iniciativa o de acción temprana, porque hay a determinadas edades todavía no se tiene conciencia y se puede empezar a ilustrar sobre lo que es lícito y no ilícito y lo que es ilícito. Y bueno, en definitiva, la oferta legal existe y además es de mucha calidad, ¿no? Verdaderamente lo que pasa es que se tiene que conocer más y hay que apoyarla indudablemente y bueno, y educar a la gente sobre estas cuestiones. Y no sé si hay... Adriana. ¿Para concluir, Adriana? O no sé si hay algún... Yo creo que para concluir. Bueno, es muy tarde, pero la verdad es que no puedo evitar aprovechar que tenemos esta noche ya al profesor Fixer con nosotros y también que tenemos en la mesa a un representante de los poderes públicos, de la administración y a una persona que también ha trabajado en el sector público, en una organización como es la OMPI durante muchísimos años. Y bueno, yo más que una pregunta tengo una medio pregunta, reflexión que hacer con vosotros. Para mí el ejemplo del acta es paradigmático de cómo se ha roto el consenso en la legislación sobre propiedad intelectual a nivel internacional. Casi miramos con envidia el tratado ADPIC, los tratados de la OMPI de los años 90 y hoy parece imposible, ¿no?, llegar a un acuerdo, a un consenso de mínimo sobre medidas que parecen hoy elementales para luchar contra el tráfico internacional en Internet de obras protegidas por derechos de autor. Entonces, bueno, quería preguntaros, desde vuestra experiencia y vuestra práctica como representantes de las administraciones públicas, ¿cómo veis esta situación? ¿Cómo se puede esto cambiar? El paso, probablemente hay una parte de educación de nuestros gobernantes y de nuestros legisladores también que haya que hacer. Y bueno, ¿cómo hemos podido llegar a esta situación también y qué salida podemos tener? Porque yo creo que el ejemplo del acta, lo que necesitamos es probablemente una negociación multilateral nuevamente con la que solucionar los problemas que hoy son globales, ¿no?, y que afectan a todos. Gracias. Hablando sobre la posibilidad de hacer algo en la OMPI, porque el acta se preparó no a nivel internacional, y sería mejor preparar y adoptar normas necesarias para la observancia de los derechos en la red global. Hay una esperanza preparar un tratado en la OMPI. Sí, hay. Más o menos el mismo chance que la elección de, decimos, Arnold Schwarzenegger con Miss France del año próximo. Es una cosa posible, porque hubo una película con Arnold Schwarzenegger, y yo pienso que en inglés el título fue Junior, como Arnold Schwarzenegger, pero seriamente, la atmósfera de la OMPI actualmente no es favorable. Yo pienso que la única posibilidad actualmente es que sucedió en el periodo de llamado desarrollo guiado
desde la adopción del último acto de Convenio de Berna en 1971 y el comienzo de la preparación del acuerdo sobre los ATPIC en la GATT y la preparación de 2 tratados Internet a finales de los años 80. El periodo de desarrollo guiado, cuando la OMPI, en aquel tiempo, junto con UNESCO, porque en aquel tiempo hubo una cooperación, no tenía la intención de preparar y adoptar nuevos tratados, sino probar, interpretar las normas existentes y los principios de los tratados existentes. Por ejemplo, eso tuvo lugar en aquel tiempo, que hubo una calificación de los programas de ordenador, tiene que protegerse por el derecho de autor. En aquel tiempo hubo calificación sobre el hecho de que radiodifusión por satélites es radiodifusión. Sobre las obligaciones en lo que concierne la transmisión por cable, etcétera, etcétera. Yo pienso que la única posibilidad razonable actualmente es esto. No un nuevo tratado, no nuevas normas. La atmósfera no es muy favorable, desgraciadamente. Pues yo, bajando otra vez la reflexión al terreno más nacional sobre la posibilidad de llegar de concertar, de consensuar, de llegar a acuerdos, yo mencionaría un concepto que es que no he mencionado antes, que es autorregulación también, que yo creo que la autorregulación es importante. En otros países se están explorando medidas o formas de autorregulación para acercar posturas y adoptar posturas comunes. Y yo, de nuevo, pues bajando de las musas al teatro, que además es una metáfora muy propia estando en la sede de la SGAE, pues diré que también estamos trabajando en esa dirección. Creo que ahí el papel de las administraciones de fomentar la autorregulación es fundamental. Y queremos sentar, bueno, ya hemos sentado y vamos a incidir en seguir sentándoles a diferentes sujetos, a los autores, a través de instituciones como la Coalición, que funciona muy bien en la defensa de los derechos de los autores, a los anunciantes, a los grandes operadores de Internet, a las redes de publicidad en Internet y a una asociación que lleva muchos años, digamos, con experiencia en la autorregulación como es Autocontrol, para intentar llegar con todos ellos a un compromiso de autorregulación aplicable en España, porque aquí cada país tiene su propia receta, y aplicable en España que trate de afrontar eficazmente lo que debe ser el fin común, que es la protección del derecho de autor y el fomento de la oferta legal, que si se conoce, insisto otra vez, se disfruta y mucho, y lo digo por experiencia. Y ahora he sido interventor moderador y como soy, yo creo que ya no hay más preguntas, ha sido una interesantísima charla. Mihaly, ha sido un placer y muchísimas gracias de nuevo a la SGAE y al Instituto Autor. Así que gracias y hasta la siguiente.